Mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús. Tiempo de cambio. 3, 2, 1. Gloria al nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana, poderosa mañana de gloria, mañana de bondad y de misericordia por la gracia de Dios. Soy su hermano, su amigo, consiervo y pastor Oscar Méndez. En esta mañana quiero compartir un tema, el cual lo he titulado ¿Dónde está la iglesia? A manera de pregunta. ¿Dónde está la iglesia? Para lo cual quiero leer un texto aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Gloria al Señor. El versículo 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria al Señor. Nótese bien lo que dice el versículo. Donde muchos estaban reunidos orando. No estaban jugando dominó, no estaban jugando naipe, no estaban en la playa, no estaban de picnic, estaban orando. No que en cierto momento no se pueda disfrutar de algunos deleites, pero nótese bien que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Muchos estaban orando. Padre bueno y soberano, en esta mañana oramos, clamamos y intercedemos, te pedimos, Señor, por la iglesia que tanto necesita. Tanta necesidad hay dentro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo tuyo, Señor. Tú eres la cabeza. Este cuerpo necesita una intervención en diferentes áreas, ya que está compuesta de muchos miembros, de muchos órganos, y que todos, Señor, se necesitan entre sí. Y que de una u otra manera, si uno de ellos se afecta, se afectaría todo el cuerpo. Por lo tanto, Señor, pido tu intervención, pido tu ayuda, pido tu favor en favor de tu iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está la iglesia? En otras palabras, esto es para decir, ¿en qué lugar está? Gloria al Señor. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Y a qué se dedica? El objetivo central, a manera de pregunta, en este mensaje es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Cuál es su labor? Ahora bien, en el texto que leemos encontramos una parte muy importante. Dice que la iglesia estaba orando. Hablemos un poquito acerca de lo que es la oración. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿De dónde se deriva la palabra oración? Del latín oratio o unis, lenguaje o discurso. En el latín es tardío oratio, que quiere decir plegaria. Orar es hablar, pedir, rogar, invocar, interceder, suplicar, determinar. La palabra hebrea para orar es tefila o tefel, o sea, es pedir con fe, algo que se cree que va a suceder con justo juicio, de parte, teniendo el favor de Dios, del que pide por términos y derechos
legales. O sea, del que ora, del que clama, del que gime y del que intercede porque cree que algo va a suceder. En Génesis, en el capítulo 48, versículo 11, hay un texto y un ejemplo muy importante con relación a lo que se dice. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Era lo que Jacob le había pedido a Dios, y conforme le había pedido, así Dios le había dado una gran respuesta. En el capítulo 12, el versículo 1 en adelante, dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces tortillas de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar. Y la Biblia dice orar sin cesar. Fue lo que el maestro le dijo a los discípulos, para que no entren en tentación. Porque de eso, ¿qué es eso? Tentaciones que vienen de diferentes índoles. Está amenazada la iglesia de tentaciones. Entonces la clave es orar. ¿En qué estado se encontraba Pedro? Un estado de encierro, de opresión, de cautividad, de desespero, de angustia, de miedo, de terror. Pero me impacta mucho, porque la iglesia en este momento, en este instante, cuando Pedro se encontraba en este estado, estaba orando. Había un problema, había una situación muy difícil, iglesia. Que los problemas, las dificultades, los conflictos, las necesidades nos lleven a orar, nos lleven a acercarnos más a Dios. Hebreo dice: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Como te decía, con relación a Israel o a Jacob, él le había orado a Dios, y conforme le había pedido, así Dios le respondió. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que estaba con la iglesia primitiva es el mismo Dios que está hoy con nosotros. No dejemos de orar. Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, nótese cómo estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí, oh gloria a Dios, descendió un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel donde estaba Pedro encerrado, y tocando a Pedro en uno de sus costados le despertó, diciendo: levántate. Y las cadenas, oh aleluya, se le cayeron de las manos. Declaro por la palabra que hoy se caen las cadenas que te tienen amarrado, en el nombre de Jesús. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Como estaba la cárcel entre rejas, estaba cerrada, custodiada, pero un ángel del Señor, Dios envía a su ángel
Así como lo mandó ayer en favor de Daniel, lo manda hoy. Así como lo mandó ayer en favor de Pedro, lo manda hoy. Y saliendo, mira, saldremos de la cárcel. No sé en qué cárcel te encuentres, pero el Señor manda a su ángel para que las puertas de las cárceles se abran y salgamos del encierro, de la opresión, de la cautividad, de la esclavitud, del miedo, del encierro. Le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión tremendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. No simplemente fue por sí misma, aunque la Biblia dice así: Dios abrió por medio de su ángel aquella reja, aquella puerta, porque Dios es el que abre y es el que cierra. Aleluya. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Que vio Pedro la gloria de Dios, el poder de Dios, la intervención del Señor. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, aleluya. Ahora comprendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, no perdamos el temor a Dios. La iglesia hoy ha perdido el temor en gran parte. El principio de la sabiduría y el temor a Dios. Si nosotros nos mantenemos en temor y en santidad, no perdamos la santidad, hermanos. Y si algo pasó en nuestra vida, reflexionemos, recapacitemos y volvamos en sí, para que la gloria de Dios no se dé esperar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dijo Pedro: y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. Eso es lo que el enemigo siempre va a esperar de nosotros: la muerte, la ruina, la miseria, la escasez. Pero el Señor ha dicho: yo estaré con ustedes, yo les proveeré. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues proveerá, suplirá todo lo que os falte, todo, hermano, conforme a sus riquezas en gloria. No seguimos a un Dios raquítico, no seguimos a un Dios de mentira, no seguimos a un Dios pobre, seguimos a un Dios rico, quien ha dicho: mía es la plata y mío es el oro. Él es el que provee, Él es el que abre las puertas, es el que derrama su bendición, es el que llama a las noches mañana. Él es el Todopoderoso. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y donde muchos estaban allí. Aquí fue donde empezamos, orando. Cuando llamó Pedro la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Quiero decirte que Rode significa la que conduce, la portadora de buenas nuevas. Aleluya. Necesitamos esas Rodes en este tiempo, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, se encontró bastante atónita, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, la respuesta por lo cual ellos estaban orando. Y ellos le dijeron: está loca. Hermanos, que cuando oremos, cuando nos dirijamos al Señor, creamos, así como dijo Jacob. Él creyó que vería su descendencia. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay, porque galardonador de los que le buscan. Hay poder en la oración, hay una respuesta factible. Orar, exclamar, interceder, pedir, suplicar. Y nosotros no estamos clamando a un Dios que de yeso, de palo o de madera, a un Dios vivo, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba, estaba, hermano, cuerda, que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron. ¡Wow! Vas a ver una respuesta. Vamos a ver una respuesta. Que esta sea una buena mañana para recibir una respuesta de parte del Señor en el nombre poderoso de Jesús.
no dejes de orar. Iglesia, no dejemos de clamar, no dejemos de interceder. Dios está en control. Él no se le pasa ni una tilde, ni una jota, ni una coma. Él es suficiente para todos. Él es todopoderoso. Y cuando oyeron, le vieron. Veremos la gloria de Dios. Y se quedaron atónitos, perplejos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó, aleluya, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, eso se llama testimonio, hermano. Hace saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, aleluya, sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, no se salió con la suya. Declaramos y determinamos por la palabra que el diablo está vencido, que todo lo que conspira en contra de nuestras vidas caerá, que ni aun una hebra de nuestro cabello será tocada en el nombre de Jesús, porque Dios ha prometido guardarnos y protegernos. Habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y allí se quedó. Hay respuesta, hermanos, de parte del Señor. Claman los justos, oran los justos, interceden los justos, y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde está la iglesia? Es necesario que la iglesia en este tiempo esté orando, esté clamando, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, esté velando, esté ayunando, esté compartiendo la palabra. Hermanos, son 24 horas de los cuales apartemos un tiempo para estar con el Señor, para clamar al Señor. Dediquémosle tiempo. A veces, hermanos, la iglesia está en un parque, la iglesia está en un coliseo, la iglesia está en un café internet, la iglesia está en una pantalla, y no, que vuelvo y repito, no disfrutemos de algunos beneficios que nos presenta la vida, pero también dediquémosle más tiempo a la parte espiritual. Fortalezcámonos en el Señor, que eso fortalecerá nuestra vida. Por eso, en gran parte, hermano, la iglesia está raquítica. No todos. La iglesia está soñolienta, la iglesia está endeble. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, orar. Pero aquí en este pasaje miramos que la iglesia, conforme a este problema, estaba orando, y conforme ellos oraban, Dios les respondió. Quiero decirte que si nosotros hacemos lo mismo, también habrá una respuesta factible en favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, levanta a la iglesia a orar. Despierta a la iglesia. Motiva a la iglesia. Sacude a la iglesia el pastorado, Señor. Señor, que se acaben las disensiones, los pleitos, la guerra entre nosotros, los problemas, las dificultades, los celos, las contiendas, y que este sea un buen tiempo para disponernos a buscar más de ti. Llena tu iglesia, levanta tu iglesia, sacude a tu iglesia, de tal manera que cuando vengan los problemas, Señor, no nos cojan desapercibidos, sino que podamos confiar y entender que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, cumpliendo nosotros el propósito por lo cual nos has puesto aquí en la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús. Tiempo de cambio.
3, 2, 1.